Saludos. El siguiente problema está relacionado con encontrar una base para un subespacio. Entonces nos dice el problema, sea el subespacio vectorial U, X, Y, Z, W que pertenece a R4 y nos dan dos condiciones para mi conjunto que X más Y más Z más W sea igual a 0 y que X más Y más 2Z más 3W sea igual a 0. Y nos preguntan cuál de los siguientes conjuntos es una base para U. Bueno, entonces vamos a recordar qué es una base. Nos dice que vamos a tener un conjunto de vectores V1, V2 hasta Vm de un espacio vectorial real. Dice que se denomina una base de V si y solo si V es igual al generado de V1, V2 hasta Vm. Es decir, debemos expresar a U de esta manera. Además, los vectores V1, V2 deben ser linealmente independientes. Entonces, este problema lo vamos a resolver de dos maneras. Primero, recordemos que para encontrar la base de mi conjunto queremos eliminar la mayor cantidad de variables y eso lo hacemos con mi condición o con las condiciones que tenga mi conjunto. En este caso tenemos la condición X más Y más Z sea igual a 0 y X más Y más 2Z más 3W sea igual a 0. Entonces vamos a utilizar esas dos condiciones. En este caso vamos a intentar despejar la variable X y Y. Entonces procedemos a despejar X. En la primera ecuación tenemos X es igual a menos Y menos Z menos W. Y en la segunda, ¿qué tenemos? Vamos a despejar Y. Tenemos que Y es igual a menos X menos 2Z menos 3W. Pero sabemos que X es igual a menos Y menos Z menos W. Entonces en Y voy a sustituir X por menos Y menos Z menos W. El X tiene un menos adelante. Eso nos indica que nos va a cambiar de signo. Entonces nos va a quedar Y más Z más W. Estamos sustituyendo el valor de X. Es decir, este valor de acá por este. Y ahora menos 2Z menos 2Z menos 3W. Nos fijamos si tenemos términos semejantes. Para sumar o restar, vemos que tenemos Y a ambos lados. Vamos a escribir Y aquí al lado izquierdo y escribimos Y. Y va a pasar algo acá curioso, se nos va a cancelar la Y. Cuando pase la Y al lado izquierdo al restar, ¿verdad? Y menos Y es 0, nos va a quedar 0 del lado izquierdo. Y acá tenemos Z menos 2Z, que eso es igual a menos Z. Luego tenemos W y menos 3W. Entonces eso es igual a menos 2W. Y de aquí podemos despejar para Z. Z es igual a menos 2W. Entonces, vemos que queríamos despejar Y, pero encontramos Z al final. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la idea? La idea general es siempre despejar dos variables. En este caso, porque tenemos dos condiciones, y ver qué pasa. ¿Verdad? Eliminar, dejar una variable en términos de otra. En este caso tenemos Z en términos de W. Pero si nos devolvemos a X, vemos que X es menos Y menos Z menos W. Pero ya sabemos cuál es el valor de Z. Dice que Z es menos 2W. Entonces, igual, ahora vamos a sustituir Z por menos 2W. Entonces tenemos X es igual a menos Y. Acá nos va a quedar menos con menos más. Entonces nos va a quedar más 2W menos W. Por lo tanto, nos está quedando que X es igual a menos Y, 2W menos 1W es más W. Y aquí obtenemos que X es igual a menos Y más W. Entonces estamos logrando dejar
X en términos de y, w y z en términos de w. Ahora vamos a reescribir nuestro vector. En este caso es un vector R4 que es X, Y, Z y W. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a, bueno, X, que X es igual a menos Y, más W, el Y no depende de nadie, Y, el Z es igual a menos 2, W y W es W. En este caso podemos expresar el vector en términos de Y de W. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar este vector en una suma de dos vectores. Un vector que contenga y otro vector que contenga W. De la siguiente manera. Tenemos el primero que contenga y, menos y, coma, y. Y vemos que en la tercera entrada y en la cuarta entrada no existe y. Entonces aquí escribimos un 0, 0. Ese sería nuestro primer vector, más ahora el vector que tenga la variable w. En la primera entrada tiene un w, coma, en la segunda no tenemos, quiere decir que aquí va un 0, coma, en la tercera es menos 2w, y en la cuarta es un w. Cerramos acá y cerramos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En el primero, ver el y como un escalar y sacarlo. Y el w igual. Verlo como un escalar y sacarlo de mi vector. Entonces nos va a quedar y menos 1, 1,0, 0, más, de acá sacamos w y nos va a quedar 1,0, menos 2, 1, 1. Y entonces, ¿qué logramos ahí? Logramos expresar un vector de R4, cualquier vector, un vector genérico X, Y, Z, W, como una combinación lineal de un alfa 1, un V1, más un alfa 2 y un V2. Es decir, entonces ese conjunto U es generado por los vectores V1 y V2. Si somos observadores, notamos que esos vectores V1 y V2 son los vectores que están acá, en esta opción, ¿verdad? Menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, menos 2 y 1. En el caso que este problema esté planteado para una selección única o selección múltiple, entonces ya prácticamente tendríamos que la opción correcta es esta. Pero vamos a verificar que efectivamente es una base. Ahora vamos a comprobar que los vectores V1 y V2 son linealmente independientes. Ahora vamos a verificar que V1 y V2 son linealmente independientes. Entonces tendríamos que un alfa 1 por V1 que es menos 1,1, 0, 0, más alfa 2 por V2 que es 1, 0, menos 2, menos 1, perdón, 1 igual a 0. ¿Qué debe pasar para que sean linealmente independientes? Que los valores de alfa 1 y alfa 2 sean iguales a 0. Entonces sumamos los vectores para crearnos nuestras PA. Entonces sumamos los vectores para generar nuestras ecuaciones. Entonces tenemos acá alfa 1 por menos 1 es menos alfa 1, más alfa 2 por 1 es alfa 2. Esta es nuestra primera entrada, coma, alfa 1 por 1 es alfa 1, más alfa 2 por 0 es 0, no lo escribimos, luego alfa 1 por 0 es 0, igual no lo escribimos, y alfa 2 por menos 2 es menos 2 alfa 2, coma, alfa 1 por 0 es 0, nos escribe, alfa 2 por 1 es alfa 2. Y esto es igual a 0, pero recordemos que este 0 es el vector nulo. El vector nulo, 0, 0, 0. Entonces dos vectores son iguales y entrada por entrada son iguales. En este caso podemos ver que la entrada 2, 2 debe ser igual a esta entrada, que es 0, y acá igual. De ahí obtenemos que alfa 1 es igual a 0 y
alfa 2 es igual a 0. ¿Y qué podemos concluir con esto? Podemos concluir acá, por lo tanto, que V1 y V2 son linealmente independientes. En conclusión, podemos decir que B, o sea, el conjunto B, que contiene los vectores V1 y V2, es una base para U. Y entonces ya sabemos cuál es la opción correcta en este caso. Ahora, vamos a ver una segunda forma de cómo resolver este problema. Sabemos que estamos buscando una base para U. Entonces, los vectores de mi base deben de cumplir con la condición de mi conjunto. Entonces, fácil, vamos a utilizar la calculadora y probar esas ecuaciones. Primero vamos a probar la que encontramos como correcta, la que está encerrada en rojo. Entonces tenemos acá, podemos escribir alfa x para no estar borrando, más alfa y más, y entonces en vez de escribir ahora y y z, vamos a escribir a más alfa b, y para probar la segunda condición vamos a escribir dos puntos igual alfa x más alfa y más 2z, z lo escribimos como a, alfa a, más 3w, pero w lo escribimos como b. ¿Para qué nos sirven los dos puntitos? Los dos puntitos nos sirven para probar simultáneamente ambas condiciones. Obtenemos el primer resultado y luego el segundo. Entonces, primero le damos calcular y vamos a probar el vector v1, que es menos 1, 1, 0 y 0. X es menos 1, Y es 1, Z es 0, W es 0, y ahora esto nos da como resultado 0. Toda esa suma nos da 0, que es el lado derecho de mi condición. Entonces, por lo tanto, eso lo cumple. Ahora vamos a probar el otro. Entonces, le damos igual y nos tendría que dar 0 si se cumple. Y nos da efectivamente 0. Por lo tanto, esos vectores pertenecen a este conjunto. Y en este caso, sin desarrollar todo el problema, encontramos que la opción correcta es la que está encerrada en rojo. En este caso nos sirve cuando tenemos un marque con X o selección múltiple, o sea, donde tenemos las opciones. Ponemos las demás opciones a ver qué pasa. Ponemos la primera que está acá. Entonces le damos otra vez, calcular acá, y ahora el X es menos 2, el Y es 2, el Z es 1 y el W es 0. Eso nos da 1, entonces ya no cumple la primera condición. Quiere decir que ese vector no nos sirve, no está ahí en ese conjunto. Démosle igual para ver qué pasa con la siguiente condición. Eso nos da 2, no cumple. Y calculemos con la opción 2. X sería 1, Y es 0, menos 1 y 1. Eso nos da 1, no cumple. Le damos igual para ver la otra condición si la cumple. No la cumple tampoco. Y entonces probemos la última, que es calcular nuevamente menos 1, X, Y es 1, Z es 0 y W es 0. Y ahí sí nos cumple en ese vector. Y vamos a ver qué pasa con el otro, con otra condición si lo cumple. En ambas condiciones lo cumple. ¿Qué pasa? Si notamos en la opción 3, en la que encerramos el rojo, solo probamos el primer vector, V1, y igualmente en la cuarta opción. Si vemos, son ambos vectores los mismos, menos 1, 1, 0 y menos 1, 1, 0. Entonces vamos a probar el segundo vector, que no lo hicimos. Calcular, tenemos x, x1, x1, y es 0, luego z es menos 2,
y W es 1. Este debe cumplir con ambas condiciones. Cumple con la primera, que X más Y más Z más W es igual a 0. Vamos a ver si cumple con la segunda. Efectivamente cumple con la segunda, ¿verdad? Debe cumplir porque encontramos que esa era la base. Ahora vamos a probar el segundo vector, pero de la opción 4. Vamos nuevamente a calcular. Tenemos que X es menos 5 cuartos, entonces menos 5 tercios. Menos 5 tercios igual Y es 0. Luego Z es 2 tercios. 2 tercios y W es 1. Cumple la primera condición y no cumple la segunda condición. Entonces, este vector no puede ser parte de la base porque no cumple con ambas condiciones. Y esta sería otra forma efectiva de resolver el problema siempre y cuando tengamos las opciones.